En el día de hoy vamos a ver un tema que os interesa mucho y que me lo pedís también en bastantes ocasiones por todas las redes sociales, que es el perfil bancario. Perfil bancario, ¿cómo creamos el perfil bancario? ¿Qué es el perfil bancario? Ese perfil que nos va a permitir alcanzar esa financiación ilimitada. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Qué documentación me pide el banco? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Perfil bancario para mí ha sido una de las cosas más importantes en las que yo he centrado todo mi foco para poder crecer mi cartera inmobiliaria. Construir un buen perfil para el banco y para que el banco yo sea una persona de bastante confianza y que me pueda dar todo el crédito posible para así ir creciendo. Hay mucha gente que se piensa que realmente el dinero se crea trabajando y a través del esfuerzo, pero no se dan cuenta que realmente si yo estoy generando dinero con mi trabajo, el trabajo es lo que está más castigado a nivel fiscal y por lo tanto voy a tener una eficiencia fiscal ineficiente y realmente baja. Para mí es más sencillo ir al banco, pedirle el dinero y ya tendría el capital. Si por ejemplo ponemos un caso, una persona que genera 100.000 euros y al tipo de renta, por ejemplo, medio de un 40%, realmente tendría 60.000 euros netos. Ahora, si yo estos 100.000 euros se los pido mediante financiación bancaria, realmente esos 100.000 euros, como quien dice, están libres de impuestos y no tendré que hacer el esfuerzo de hacerlo en 2 años. Si esta persona en un año hace 100.000 euros brutos, que realmente son 60.000 netos, si yo le pido los 100.000 al banco, lógicamente sería más eficiente y también estos 100.000 euros irían libres de impuestos. También sería mucho más rápido en el mercado. Si yo, por ejemplo, veo en el mercado una casa que vale 100.000 euros en el año 2025, quizá en el año 2026, con la inflación y con la oferta de viviendas que ahora mismo es bastante baja, a lo mejor en el 2026 puede valer 115, ¿vale? Estos son por simplemente daros cifras para que entendáis el caso. No es que sea un ejemplo real, es para que entendáis el caso. Entonces, quiere decir que realmente en la economía va a correr más rápido que a lo mejor una persona media puede generar. ¿Por qué? Porque su salario únicamente probablemente irá al IPC, y el IPC a lo mejor el Estado te lo sube al 2 o al 3% o incluso menos. Por lo tanto, quizás esto es un incremento de un 15% y tu salario está siendo del 2 al 3. Por lo tanto, siempre va a ser más eficiente quizás pedirle al banco el capital, que era mi estrategia y como yo he ido creciendo, y por eso el perfil bancario es una de las cosas más importantes. Si yo tengo un buen perfil, que cuando yo vaya al banco, el banco me da capital, lógicamente seré más rápido y podré expandir mi cartera mucho más. Yo voy a tener, cuando yo empezaba igualmente, mayor endeudamiento. Ese endeudamiento a través del IPC, tanto en subida de rentas como en subida de esas viviendas, van a ir incrementándose de valor, tanto las rentas como también las viviendas, y esa deuda irá bajando porque se irá pagando. ¿Quién la irá pagando? Pues lógicamente con los rendimientos que el inquilino por la renta me ha ido pagando. Y por esa razón realmente me centro en crear ese perfil bancario que me dé mayor potencia. Ese perfil bancario que yo tengo que tener en los bancos es una cosa de las más importantes, como vengo diciendo, y tengo que tener en cuenta una serie de circunstancias y de cosas. La primera de ellas es que no para todos los bancos va a ser igual. Tenemos que tener en cuenta que los bancos tienen una cosa que se llama el apetito de riesgo y depende de su ciclo, lógicamente van a tener más predisposición de prestarle el dinero a unas personas que a otras. Van a tener, por ejemplo, más predisposición a prestarle en un momento de mercado más autónomos, más en este caso a empresarios, más a trabajadores. Vamos a ver campañas de publicidad como, oye, si traes tu nómina aquí, te bonifico con tanto, o te doy tal regalo. Oye, o si abres una cuenta autónomo, pues lógicamente te bonifico, te pago parte de los seguros sociales un mes. Cosas así es porque realmente los bancos, en base a su apetito de riesgo, tienen que balancear las carteras. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para ese perfil bancario, porque depende de la entidad en la que abramos cuenta, tendremos que poner el perfil bancario basado en una serie de argumentos, una serie de conceptos, o en otra entidad en otro. Por regla general que vamos a comentar en este vídeo, si tenéis más dudas o si queréis que profundice más en este tema, me lo podéis dejar en los comentarios y hago vídeos en referencia a este tema, pero vamos a hablar un poco en líneas generales. Cosas importantes que lógicamente el banco va a tener, va a ser mis ingresos, va a ser la tasa de endeudamiento que tengo, o sea, el endeudamiento que tengo, y lógicamente si tengo patrimonio o no tengo patrimonio. Esas son las cosas claves. Aquí en este punto se fijan casi todas las personas en lo que es la tasa de esfuerzo. Vamos a explicar lo que es la tasa de esfuerzo para que entendáis un poco lo que es el perfil bancario. La tasa de esfuerzo, como venía comentando, es una cosa bastante importante y es lo que se suele centrar
la mayor parte de personas, pero hay otros ratios que son importantes también para el banco, para esa creación de ese perfil bancario. La tasa de esfuerzo, para los que no lo conocen, es el banco normalmente, y por, en este caso, recomendaciones de Banco de España, también de Banco Central Europeo y demás, y otros organismos, pues hay bancos que, lógicamente, la basan entre el 30 y el 40%. Esto significa que si yo cobro, por ejemplo, un sueldo de 1.000 euros, ¿vale? Por hacer cantidades exactas, pues lógicamente el banco me va a permitir endeudarme en hipotecas de 300 euros o 400 euros, ¿vale? Esto sería el 30% de esos 1.000 euros o el 40% de esos 1.000 euros. Esto significa que la tasa de esfuerzo se centra aquí. Entonces, el banco probablemente no me va a prestar si yo me paso de los ratios que él tiene previsto. Entonces, depende de la entidad bancaria y del apetito de riesgo, pues van a ser más proclives a estar más cerca de este 30 o más cerca de este 40 en estos momentos, ¿vale? Todo esto puede ir cambiando respecto a las regulaciones, a las directivas en este caso y a las recomendaciones que tengan los bancos nacionales y el Banco Central Europeo en este caso, que es donde a nosotros nos compete aquí en Europa. Volviendo a lo que es ese perfil bancario, esta es una de las claves principales que tienen los bancos en cuenta, pero hay otra cosa también importante antes de empezar con características y demás, que es que únicamente no se basa en la tasa de esfuerzo, porque imaginaros que si, por ejemplo, una persona gana 10.000 euros, en vez de estos 1.000 gana estos 10.000 y atiende de cuotas 3.000 euros, realmente esto es el 30%, o si atiende 4.000 euros sería el 40%. ¿Quiere decir que el banco a esta persona no le va a dar crédito? Puede ser o quizás no. Hay otro ratio muy importante además de la tasa de esfuerzo, que se llama el disponible para vivir, ¿vale? El disponible para vivir es otro ratio importante que tienen los bancos para ese perfil bancario también y que es importante a la hora de dar crédito, que en estos casos se tiene en cuenta. No es lo mismo que esta persona tiene para vivir, un disponible para vivir de 700 euros o de 600 euros para vivir, que esta persona que tiene 7.000 o en este caso 6.000 euros. Aunque la tasa de esfuerzo en porcentaje sea la misma, ese disponible para vivir en casos donde la renta es más alta no es lo mismo, porque se supone que esta persona tiene mayor capacidad para atender los pagos. El banco en este caso lo que haría es decir, vale, pues esta persona tiene 7.000 euros. Vamos a ver ahora, o lo que yo hacía cuando yo trabajaba en el banco, para las personas que también no me conocen o que llegan ahora nuevos, pues yo soy experto, digamos, en financiación bancaria. Toda mi trayectoria por más de 10 años he estado en banca internacional, con temas de análisis de riesgos, con temas de financiación y demás. Y, lógicamente, todas estas cosas es lo que yo venía haciendo de manera profesional, ¿no? Ahora mismo igual lo hago para mí, para el tema de los inversores y todas estas cosas de la comunidad, pero antes lo hacía, digamos, a nivel bancario, tanto con trayectoria fuera de España como dentro de España. Pero ya hecho ese ápice, aquí este disponible para vivir, luego lo que veríamos sería la capacidad que tiene esa persona de ahorro. La capacidad que tiene de ahorro. Ya que, digamos, le sobra, después de pagar sus deudas bancarias, le sobran 7.000, 6.000 euros. De estos 6.000, 7.000 euros, ¿cuánto ahorra? Imaginaros que esta persona ahorra 5.000 euros. Realmente, aunque tenga una tasa de esfuerzo de ese 30-40%, que es una política estándar para el banco, con 5.000 euros de capacidad de ahorro, podría ser elegible, en base a vuestro criterio, para que esta persona tuviera capacidad para que le diera una hipoteca de 300 euros al mes. Es una pregunta que lanzo, dejadme en los comentarios si os parece, que creéis, y lo vamos comentando también en próximos vídeos. Pero con esta persona que cobra y tiene una capacidad de ahorro de 5.000, una hipoteca extra de 300 euros al mes, parece que realmente le sobra dinero, realmente para vivir, para pagar sus cuotas bien y todo. Pero estas son cosas importantes que para ese perfil bancario tenemos que tener en cuenta. Tasa de esfuerzo, disponible para vivir, capacidad de ahorro. Luego hay una cosa también muy importante, que es el patrimonio neto que vamos a tener, ¿no? El patrimonio neto que tenemos. Ese patrimonio neto se basa en una declaración que hacemos que se llama declaración de bienes. En esa declaración de bienes, en el banco te va a preguntar como un balance. Esto es muy de Kiyosaki, dice, vale, realmente tu banquero le da igual el coche que tengas, que sea más bonito, que sea más feo, la ropa que lleva, el reloj que lleva. El banquero lo que quiere para darte el dinero, para darte la pasta, es
tu balance. Cuánto tú tienes en tus activos, cuánta liquidez tienes en tu cuenta, cuál es tu capacidad de ahorro, cuál es tu tasa de esfuerzo, cuánto tú tienes disponible para vivir en base a que te dé crédito. Y para conseguir ese crédito cada vez más ilimitado o acercarme a eso, lógicamente tengo que respetar todo eso. Y aquí en la declaración de bienes lo que se hace es una especie de balance donde se ven tus activos y tus pasivos. ¿Cuánto tienes en este caso de patrimonio? Si yo tengo una casa que vale, por ejemplo, 1 millón de euros o varias casas que valen 1 millón de euros y tengo un endeudamiento de 500.000 euros, 300.000 o cero, pues lógicamente será ese patrimonio neto. No es lo mismo una persona con una tasa de esfuerzo del 30%, pero que tenga en su patrimonio neto 1 millón de euros libre, que otra persona que, por ejemplo, tenga 2 millones de euros y tenga un endeudamiento de 1,5 millones, o que tenga 1 millón de euros, por ejemplo, de patrimonio neto con un endeudamiento o con unas deudas de 300.000. Todo eso va a depender mucho y va a depender bastante de la situación personal de cada uno. Por lo tanto, cosas para ese perfil bancario importantes a tener en cuenta. Lo primero van a ser nuestros ingresos, como comentábamos aquí. Todos esos ingresos va a depender mucho para el banco que lo tenga en cuenta. Luego, tener en cuenta esos ratios de tasa de esfuerzo, su disponible para vivir, la capacidad de ahorro y, lógicamente, ese balance de esa declaración de bienes donde va a mostrarnos nuestro patrimonio neto. Cuántas deudas tenemos, si el volumen es grande o no. Todo esto no es una regla exacta. Todo esto hay que interpretarlo y las cifras tenemos que ser muy ágiles con las cifras, igual que el banco lo va a hacer. También no es lo mismo que este disponible para vivir venga por rentas, que venga por este caso por el trabajo o que venga por dividendos. Todas estas cosas es lo que yo me encuentro muchas veces en mentoría o en eventos que hago presenciales y hay mucho lío con este tema. Si queréis vamos a profundizar mucho más en estos vídeos porque es un tema bastante complejo, pero no es lo mismo que esté disponible para vivir proceda de rentas, que proceda del trabajo o que proceda de dividendos porque tengo una empresa y yo cobro o tengo acciones que por ejemplo me están produciendo rendimiento. Todo esto va a depender mucho de cómo crear mi perfil bancario y en base a eso yo tendré que dirigirme a bancos más proclive a que a mí me tengan en cuenta. Si hay bancos que tienen más en cuenta que hay empresarios que cobran esos dividendos, pues quizá me tendré que dirigir a esos bancos y no a bancos que lógicamente tengan más en cuenta los ingresos de trabajo. Aunque parezcan todos los bancos iguales, lógicamente su política de riesgo y su política comercial no es para nada igual. Muchas veces no nos podemos dejar llevar por las personas que tenemos enfrente porque esa persona quizá es un trabajador normal que no conoce para nada la política, que va allí haciendo su trabajo mejor o peor, pero no quiere saber nada de eso y lógicamente nosotros no nos podemos basar con una regla exacta en lo que la persona que nos ha tocado, que tenemos enfrente, decida. Para tener esa financiación ilimitada y para que tengamos más capacidad para seguir creciendo, lógicamente hemos visto que es más rápido pedirle dinero al banco que generarlo a través del trabajo y también para crear ese perfil bancario. Todas estas variables son muy importantes, además de la entidad. Dejadme sobre este tema qué dudas tenéis y dónde queréis que os profundicemos para que en los próximos vídeos veamos más en profundidad todo este tema. Espero que os haya servido. Dejadme en los comentarios, suscribiros al canal y darle a like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.